Una declaración, casi una sentencia, de Zinedine Zidane, dejó al mundo del fútbol en silencio. Sucedió justo después de la victoria de México sobre Corea del Sur. Pero sus palabras no fueron solo un análisis. Fueron un golpe directo, un misil teledirigido a la soberbia de un periodista estadounidense que se atrevió a menospreciar a México. Pero antes de empezar, si eres de los que lleva el verde en el corazón y el orgullo en la piel, si eres seguidor de nuestra selección mexicana, dale me gusta a este vídeo. Y no te olvides de escribir en los comentarios, México, mi tierra, mi orgullo. Todo comenzó después de aquel partido. Un partido que no fue una simple contienda, sino una batalla de 90 minutos. En el calor sofocante del estadio, México y Corea del Sur se encontraron en el campo, y al final del día, el marcador mostraba un 1-0 a favor del Tri. Las redes sociales, como un polvorín, estallaron. Los aficionados no dejaban de comentar, de celebrar, de debatir. Y los analistas, desde sus cómodos estudios, comenzaron a desmenuzar un partido que, para muchos, no fue normal en absoluto. Porque ese partido reveló algo que pocos querían admitir. Que México no era simplemente una selección participando en el torneo. Era un equipo que sabía cómo luchar, que entendía el arte de la paciencia, y que poseía la sangre fría para arrebatar la victoria en el momento preciso. Y entonces, en medio de todo ese ruido, entró en escena una leyenda. Zinedine Zidane, con la calma que siempre lo caracterizó, concedió una entrevista a la cadena Abu Dhabi Sports. Sus primeras palabras capturaron la atención de todos. He visto muchos partidos grandes en la Copa del Mundo, comenzó, con esa voz pausada y profunda. Hemos visto selecciones grandiosas, grandes estrellas y momentos inolvidables. Pero, sinceramente, lo que presentó la selección mexicana contra Corea del Sur fue algo muy especial. Hubo una pausa. El entrevistador sabía que lo que venía era importante. Zidane continuó, midiendo cada palabra. Este partido no fue simplemente un enfrentamiento en la fase de grupos. Fue una prueba de nervios, una prueba de personalidad, y una prueba de fe en una idea, en un proyecto. El mundo escuchaba. En un estudio de televisión en Los Ángeles, un periodista llamado Robert Miller, conocido por su estilo cínico y directo, apenas si levantó la vista de sus notas. Para él, México era un equipo de corazón y garra, pero predecible. Un equipo que siempre se quedaba en el ya mérito. No esperaba nada nuevo. Zidane, ajeno a ese desdén, profundizaba en su análisis. El enfrentamiento contra Corea del Sur no fue fácil en absoluto. La selección coreana es un equipo organizado, rápido, físicamente muy fuerte. Saben cómo cerrar los espacios. Y saben cómo pasar de la defensa al ataque en cuestión de segundos. Robert Miller, en su estudio, sonrió con suficiencia a su copresentadora. Exactamente lo que dijimos, Sara. Velocidad contra pasión. La velocidad casi siempre gana. Pero Zidane no había terminado. Pero la selección mexicana demostró que es capaz de manejar este tipo de partidos. Demostró que es una selección fuerte, organizada. Que sabe cómo presionar, que sabe cómo esperar. Que sabe cómo sufrir. Y luego, sabe cómo golpear en el momento adecuado. En una pequeña casa en Coyoacán, un abuelo llamado Don Javier veía la entrevista. En su tableta, mientras su nieto, Mateo, jugaba con un balón a sus pies. Don Javier había visto a México jugar por décadas. Había celebrado victorias y llorado derrotas amargas. Al escuchar a Zidane, asintió lentamente. Escucha, Mateo, eso es el fútbol. Saber sufrir. Zidane parecía hablarle directamente a él, y a millones como él. Su voz se llenó de una emoción contenida. Agotaron mucho a Corea del Sur. Los hicieron correr, los hicieron pensar. Los hicieron dudar de sí mismos. Y los vencieron con determinación y un espíritu de lucha. Como si estuvieran en una verdadera batalla, y no solo en un partido de fútbol. La imagen de los jugadores mexicanos, con el sudor perlado en la frente y la mirada fija, vino a la mente de todos los que vieron el partido. Cada jugador mexicano dentro del campo estaba luchando por la camiseta, por los aficionados, y por demostrar que México es capaz de competir contra los grandes en este torneo. El gol, ese único gol que lo cambió todo. Zidane lo describió no como una jugada, sino como un poema de estrategia y oportunidad. El gol de México no fue simplemente un gol normal. Fue un momento decisivo en el partido. Llegó después de presión, de concentración, y de una utilización perfecta de los pequeños detalles.
Describió la escena como si la estuviera viendo de nuevo en cámara lenta. Un solo balón dentro del área. Una ligera confusión en la defensa de Corea del Sur. Un guardameta que no logró manejarlo de la manera adecuada. Y luego, llegó el momento dorado. Ese que los grandes jugadores no desperdician. En el estudio de Los Ángeles, Robert Miller había comentado ese gol de manera muy distinta durante la transmisión en vivo. Un error garrafal del portero coreano, Sara. México simplemente se encontró con un regalo. Suerte, pura y simple. Pero Zidane veía algo más profundo. La selección mexicana aprovechó el regalo. Y marcó un gol valioso que fue suficiente para decidir el encuentro. Y aquí debemos decir la verdad. El fútbol no tiene piedad. Su mirada era seria, casi solemne. A veces haces un gran esfuerzo durante todo el partido, pero un solo error lo cambia todo. Corea del Sur intentó, luchó, presionó. Pero al final, pagó el precio de un momento de confusión fatal. Mientras que México mostró la personalidad de las grandes selecciones. Esas que saben cómo aprovechar hasta las medias oportunidades. La palabra, suerte, tan usada por los detractores, parecía desvanecerse ante el peso del análisis de Zidane. Lo que está haciendo hoy la selección mexicana no es suerte, no es casualidad, y no es solo el resultado de un partido. Esto es el trabajo de años. Es un proyecto claro, es una construcción paciente, es fe en una idea. En Coyoacán, don Javier le puso la mano en el hombro a su nieto. ¿Oyes eso, mijo? Trabajo, no magia. Zidane continuaba, su voz como la de un maestro dando una lección. Y esto aparece en los momentos más difíciles. Cuando necesitas estar tranquilo bajo presión. Ser fuerte cuando estás cansado. Y ser valiente, sabiendo que el rival puede regresar en cualquier momento. Eso es exactamente lo que vimos de México contra Corea del Sur. Luego, Zidane pareció dirigirse directamente a aquellos que, como Robert Miller, veían a México con condescendencia. Miremos con sinceridad la personalidad de esta selección. México no entró al partido con miedo a la velocidad de Corea del Sur. No se confundió ante la presión. Y no perdió los nervios cuando la selección coreana intentó volver. Al contrario, vimos a una selección que sabe cuándo atacar y cuándo retroceder. Cuándo presionar y cuándo esperar. Cuándo arriesgar y cuándo conservar el resultado. Robert Miller, quien se preparaba para su segmento de análisis post-partido, sintió una punzada de irritación. Zidane estaba desmantelando, punto por punto, el guión que él había preparado. Un guión que hablaba de un México afortunado, desordenado pero con corazón. No de un México tácticamente astuto. Esta es la diferencia, afirmó Zidane, entre una buena selección y una selección que tiene personalidad de campeón. La buena selección juega un fútbol bonito. Pero la selección con personalidad sabe cómo ganar, incluso cuando el partido es difícil. Y México hoy demostró que tiene esa personalidad. Luego, lanzó la frase que resonaría en todo el mundo. México ya no es simplemente una selección fuerte en Norteamérica. México se ha convertido en una selección mundial en todo el sentido de la palabra. Era una declaración audaz, una que desafiaba décadas de prejuicios. Una selección con una gran historia en la Copa del Mundo. Con una afición enorme. Y con jugadores que tienen espíritu, velocidad, fuerza e inteligencia. La palabra, inteligencia, pareció flotar en el aire. Era el antídoto al veneno del cliché de la pura garra. Estos no son logros al azar, sino una larga serie de presencias fuertes en grandes torneos. Confirma que hay una identidad clara, y que hay jugadores que creen en lo que hacen. Zidane sonrió levemente. Me gusta este tipo de selecciones. Porque el fútbol moderno no se construye por casualidad ni con eslóganes, sino con paciencia, trabajo y continuidad. Y México hoy es un ejemplo claro de eso. Era un elogio que venía de la cima del Olimpo del fútbol. Un reconocimiento que valía más que 1000 titulares. Una selección que conoce sus límites, pero no tiene miedo. Respeta al rival, pero no le da más tamaño del que merece. Entra al partido con confianza y calma, pero sin arrogancia. Y de nuevo, volvió a ese punto crucial. La personalidad. Cuando ves jugar a la selección mexicana, sientes que no temen a los nombres. Ni a la historia, ni a la presión. Juegan con confianza y respeto por el rival, pero sin complejos. Y eso fue exactamente lo que apareció contra Corea del Sur. Zidane hizo una pausa, como para dejar que sus palabras se asentaran. Corea del Sur es una selección respetable. Tiene jugadores rápidos y organizados, y sabe cómo crear peligro. Pero México manejó el partido con una mentalidad muy grande. No les concedió espacios fácilmente. Y no les permitió controlar el ritmo del partido durante largos periodos.
Describió los últimos minutos del partido, la agonía y la gloria. Incluso cuando la selección coreana intentó presionar en los últimos minutos, la defensa mexicana estuvo presente. El portero estuvo presente, y el espíritu de lucha fue claro en cada balón. Y entonces, Zidane se metió de lleno en la controversia. Su tono se volvió más firme, más directo. Permítanme hablar con franqueza sobre la polémica que ocurrió después del partido, especialmente por algunas voces que intentaron disminuir la victoria de México, diciendo que el triunfo llegó solo por un error, o por suerte. En Los Ángeles, Robert Miller sintió como si Zidane lo estuviera mirando a través de la pantalla. Su propio tuit, publicado minutos después del partido, decía, un error infantil. Del portero coreano le regala a México 3 puntos que no merecía del todo. La suerte viste de verde hoy. Zidane, sin saberlo, estaba a punto de responderle. Eso no es justo, dijo Zinedine, con una autoridad inquebrantable. Sí, hubo un error del portero coreano, pero todo el fútbol se basa en aprovechar los errores del rival. La gran selección es la que está presente cuando llega la oportunidad. Y México estuvo presente. Su voz se cargó de una emoción casi paternal, defendiendo la legitimidad de la victoria. Quien diga que México ganó solo por suerte, no vio bien el partido. México presionó, luchó, cerró espacios, creó oportunidades y desperdició otras ocasiones que podrían haber aumentado el marcador. Por eso, esta victoria es merecida, aunque haya llegado por un solo gol. En ese momento, la copresentadora de Robert, Sara, miró de reojo a su colega. Vio cómo la mandíbula de Robert se tensaba. No estaba acostumbrado a que una figura de ese calibre contradijera su opinión. De manera tan categórica, Zidane continuó, implacable. En el fútbol no importa si ganas por 5 goles o por un gol. Lo importante es saber cómo salir del partido con lo que quieres. Luego, tocó un punto que resonó profundamente en el orgullo mexicano. Hay otro punto que debe decirse con franqueza. La selección mexicana hoy responde dentro del campo. No con palabras, ni con ruido. La verdadera respuesta en el fútbol se da con el rendimiento, con el resultado, con la personalidad, y con la capacidad de ganar en los partidos difíciles. Y eso fue lo que hizo la selección mexicana contra Corea del Sur. Don Javier, en su casa, sonrió. Así se habla, le dijo a su nieto, que ahora miraba la pantalla con atención. Esta selección honra a sus aficionados no solo porque ganó, sino porque ganó con una mentalidad fuerte. Cuando ves a los jugadores luchar de esta manera, y defender cada balón como si fuera un balón de final, sabes que hay algo grande dentro de este equipo. Hay espíritu, hay fe, y hay un deseo real de llegar lejos. El análisis de Zidane no se quedó en el pasado, miró hacia el futuro. Personalmente, creo que México tiene una gran oportunidad en este torneo si continúa con la misma mentalidad. Porque los grandes torneos no necesitan solo habilidad, sino paciencia, personalidad y capacidad para manejar la presión. Y México mostró todo eso en el partido contra Corea del Sur. Luego, habló de algo intangible pero fundamental: la conexión con la gente. Quiero hablar de los jugadores. Estos jugadores juegan con gran confianza, porque creen en lo que hacen, y porque saben que detrás de ellos hay una enorme afición que los apoya y cree en ellos. Eso da una fuerza inmensa en los grandes partidos. Era como si Zidane pudiera sentir la energía que emanaba de cada rincón de México. La selección mexicana no juega sola, sino que lleva detrás a todo un pueblo que vive el fútbol con todos sus sentimientos. Por eso, cuando México marcó el gol, no fue simplemente un gol en la red coreana, fue una explosión en las gradas, una alegría en los corazones de millones, y un mensaje fuerte para todos los rivales. Zidane hizo una pausa y miró directamente a la cámara. México está aquí, y México no será un rival fácil para ninguna selección. Reconoció el esfuerzo del rival, pero siempre volviendo a la fortaleza mexicana. Algunos pueden decir que Corea del Sur desperdició la oportunidad de regresar. Sí, eso es cierto. La selección coreana intentó y presionó, pero chocó con una clara solidez mexicana. El fútbol a veces se decide por detalles, y México hoy poseyó esos detalles. Tuvo la concentración en el momento decisivo. Tuvo la calma después de marcar. Y tuvo la fuerza hasta el pitido final. En el estudio, Robert Miller se sentía cada vez más incómodo. El productor le habló por el auricular. Robert, tenemos la traducción completa de Zidane. Quiero que reacciones a esto. En el próximo segmento, Robert sintió un nudo en el estómago. Reaccionar significaba dos cosas: o defender su postura y parecer un necio que
Contradecía a Zidane, o retractarse y admitir que se había equivocado. Ninguna de las dos opciones le gustaba. Zidane, mientras tanto, seguía construyendo su argumento. Y si miramos hacia el futuro, veremos que lo que está ocurriendo ahora no es el final de la historia, sino su comienzo. Esta generación mexicana puede llegar más lejos. Y puede lograr cosas más grandes. Porque la base existe, la mentalidad existe, la experiencia existe, y la afición existe, y eso es lo más importante en el fútbol moderno. Finalmente, Zidane concluyó sus palabras con un mensaje que trascendía el simple análisis deportivo. Concluyo mis palabras con algo desde el corazón. Como amante del fútbol, lo que está haciendo México hoy es un modelo que merece respeto. Esta es una selección que honra a su país y da a sus aficionados una razón para sentirse orgullosos. Robert Miller escuchó esas palabras y, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin una respuesta cínica. Orgullo, era algo que él analizaba en otros, pero que rara vez consideraba como un factor táctico real. Si continúa el camino con este espíritu, sentenció Zidane, podríamos estar ante una versión mexicana muy fuerte, capaz de molestar a los grandes y crear sorpresas. Todo lo que se dice de ataques y dudas sobre la victoria de México no tiene valor frente a la verdad clara sobre el terreno de juego. México ganó, México luchó, México respetó el partido, y México salió con todos los puntos. Esa es la respuesta más fuerte. La entrevista terminó, pero el eco de sus palabras apenas comenzaba a expandirse. En el estudio de Los Ángeles, Sara, la copresentadora, se volvió hacia Robert. Bueno, Robert, parece que tienes material para tu segmento. Zinedine Zidane acaba de reescribir la narrativa del partido. Robert no respondió. Miraba la pantalla donde antes estaba el rostro de Zidane. Se sentía expuesto, como si el legendario francés hubiera analizado no solo al equipo mexicano, sino también a él, a su prejuicio, a su visión simplista. La selección mexicana ganó en el campo, habían sido las últimas palabras de Zidane sobre el tema. Ganó en personalidad, y ganó en el respeto de sus aficionados. Y eso es lo más importante. El fútbol no siempre premia a quien tiene más posesión, sino que premia a quien sabe cómo aprovechar el momento adecuado. Y México lo hizo con gran inteligencia. El segmento de Robert Miller estaba a punto de comenzar. Las luces del estudio se intensificaron. El productor contaba en su auricular, en 5, 4, 3. Robert respiró hondo. Por primera vez, no tenía su guión mental preparado. Tenía las palabras de Zidane resonando en su cabeza. México no será un rival fácil. Personalidad de campeón. Inteligencia. El presentador principal le dio la palabra. Y ahora, vamos con nuestro analista principal, Robert Miller. Robert, una victoria controversial para México, ¿no es así? Un golpe de suerte que los mantiene con vida. Robert miró a la cámara. El mundo esperaba su análisis cínico de siempre. Pero algo había cambiado. El golpe de Zidane había sido certero. Hizo una pausa que pareció una eternidad. Y luego, comenzó a hablar. Saben, a veces en este deporte, nos enamoramos tanto de nuestras propias predicciones, que nos negamos a ver la verdad, incluso cuando está justo frente a nosotros. Su tono era diferente, más reflexivo, menos arrogante. Hoy, todos hablamos del error del portero coreano. Yo mismo lo llamé suerte. Pero acabo de escuchar a alguien que sabe un poco más de ganar que yo. Zinedine Zidane. Y él no vio suerte. Vio un plan. Sara, su copresentadora, lo miró sorprendida. Robert continuó, como si estuviera confesando algo. Vio a un equipo que agotó a su rival, que lo forzó a cometer ese error, que estuvo ahí, en el momento preciso, para capitalizarlo. Zidane no vio a un equipo con suerte. Vio a un equipo con la mentalidad de un campeón. El silencio en el estudio era denso. El productor, en la sala de control, estaba atónito. Este no era el Robert Miller que conocían. Quizás, concluyó Robert, mirando directamente a la cámara, es hora de que dejemos de ver a México con los ojos del pasado, y empecemos a verlos por lo que son hoy, un rival formidable, inteligente y, sobre todo, peligrosamente lleno de convicción. En Coyoacán, don Javier apagó la tableta y miró a su nieto. El mundo está mirando, Mateo. Y por fin, parece que están empezando a ver. La batalla en el campo había terminado. Pero la batalla por el respeto, esa apenas comenzaba. Y esa noche, gracias a las palabras de una leyenda, México había ganado en ambos frentes. Y para terminar, amigos, recen conmigo. Oh Dios, concede éxito a la selección mexicana en los próximos partidos.
Dale fuerza, concentración y calma. Escribe para ella la victoria. Protege a sus jugadores de las lesiones. Y haz que su bandera esté alta en este torneo. Si les gustaron estas palabras, no olviden dar me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Y escriban en los comentarios, con todo el orgullo. México, tierra de los libres.